Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Gabriel Montes estaba sentado en la oficina de su casa, estudiando los perfiles psicológicos esparcidos por su escritorio. Durante 18 meses, había estado documentando patrones de comportamiento, analizando dinámicas de poder, y construyendo un caso que existía solo en los márgenes de cuadernos y archivos encriptados. Su especialidad eran los sistemas familiares tóxicos, el tema de 3 libros publicados que lo habían hecho modestamente exitoso en los círculos académicos. Pero esta investigación era personal. El café se había enfriado afuera. La lluvia de marzo repicaba contra las ventanas de la modesta casa de 2 pisos que compró después del divorcio. Nada parecido a la finca Garza donde Diana había crecido, pero era suya. El acuerdo de custodia decía un fin de semana sí y otro no. Había luchado por más tiempo y perdió. Los Garza tenían abogados que cobraban decenas de miles de pesos por hora y una matriarca que sabía cómo fingir dolor y preocupación ante un juez. Su hija Ximena apareció en la entrada. 17 años y mirada perspicaz. Tenía el cabello rojizo de Diana, pero la mente analítica de Gabriel. Sigo trabajando en ello. La cena de Pascua es en 3 días, dijo Gabriel. Tu abuela estará en su peor momento. Reuniones por las festividades, un gran público, un entorno familiar tradicional. Todos son sus detonantes para demostrar control. Ximena se acercó para estudiar los gráficos de comportamiento. Y Santiago sabe qué hacer. Sabe que debe ser el mismo. 10 años, entusiasta y ruidoso cuando está feliz. Ella no podrá evitarlo. Gabriel miró a su hija. ¿Estás segura de esto? Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Me torció la oreja hasta que sangró cuando tenía 8 años, dijo Ximena inexpresivamente. Porque me reí demasiado fuerte del chiste del tío Rodrigo. Mamá simplemente apartó la mirada. Estoy segura. El divorcio había sido brutal. La madre de Diana, Inés, había testificado que Gabriel era psicológicamente inestable, que su investigación sobre patologías familiares demostraba que era un paranoico y que envenenaría a los niños contra la familia de su madre. Había llorado en el estrado al describir lo mucho que había intentado darle la bienvenida a la familia Garza, y cómo había pasado por alto su comportamiento controlador porque amaba a su hija. El juez la encontró convincente. Diana obtuvo la custodia principal. Gabriel obtuvo visitas supervisadas hasta que pudiera demostrar estabilidad. Eso fue hace 2 años. En ese tiempo, Gabriel había hecho más que demostrar estabilidad. Lo había documentado todo. Su experiencia en psicología conductual significaba que sabía qué buscar. Las microexpresiones, la memoria selectiva, y la forma en que Inés replanteaba cada conversación para posicionarse como víctima o heroína. Le enseñó a Ximena a hacer lo mismo. La grabadora se activa por voz, dijo Ximena. La probé ayer. Se ve exactamente como mi reloj normal. Gabriel había pasado meses preparando a Ximena para lo que él llamaba el juego a largo plazo. Inés Garza era una narcisista con una tendencia violenta, protegida por el dinero, la posición social y una familia que había aprendido que la impotencia era más segura que la resistencia. Ella dirigía la Fundación Familia Garza, organizaba galas benéficas y publicaba fotos de sus nietos en Instagram con descripciones sobre los valores familiares. La comunidad veía a una matriarca. Gabriel veía a una depredadora. Su teléfono zumbó. Apareció el nombre de Diana. Dejó que pasara al buzón de voz y luego lo reprodujo en altavoz para que Ximena pudiera escuchar. Gabriel, necesito hablar contigo sobre la cena de Pascua. Mamá quiere que sea en su casa este año y de verdad creo que deberíamos mantener las cosas tranquilas por los niños. Por favor, no empieces nada. Sé que piensas, una pausa, solo sé civilizado. De acuerdo. Ximena sacudió la cabeza. Ella lo sabe. Siempre sabe cuando la abuela va a perder el control. Tu madre es una facilitadora, dijo Gabriel. De alguna manera, eso es peor que ser la agresora principal. Ella ve el abuso y elige la comodidad por encima de la seguridad de sus hijos. Había entendido esto hace 18 meses cuando Ximena apareció en su puerta 3 horas después de la hora de llegada, llorando.
Finalmente le contó todo. Las torceduras de oreja, las bofetadas, la degradación disfrazada de disciplina. Como Inés sonreía dulcemente en público y aterrorizaba en privado. Como Diana decía, así es la abuela, eres demasiado sensible y no ventilamos los asuntos familiares. Ximena le había rogado que no las confrontara directamente. Ella simplemente dirá que estoy mintiendo. Mamá la respaldará. Por favor, papá. Tiene que haber otra manera. Así que Gabriel había encontrado otra manera. Le enseñó a Ximena cómo documentar, cómo grabar y cómo crear situaciones en las que Inés revelaría su verdadera naturaleza. Habían practicado durante meses experimentos psicológicos en tiempo real, con Ximena como su asistente de investigación y coinvestigadora. Era poco ortodoxo, posiblemente poco ético según los estándares académicos, pero Gabriel había visto a su hija sangrar por el abuso de su abuela mientras los abogados y los jueces le decían a él que estaba paranoico. Había terminado de jugar bajo reglas diseñadas para proteger a los depredadores. Viernes, dijo Gabriel. Viernes Santo. ¿Irónico? Ximena logró esbozar una pequeña sonrisa. El domingo de resurrección va a significar algo diferente para nosotros. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Revisó todo de nuevo. La documentación, el plan y los posibles resultados. Inés perdería el control. Siempre lo hacía en las reuniones familiares cuando la atención se desviaba de ella o alguien violaba sus reglas tácitas. Santiago masticaría ruidosamente o reiría demasiado, o existiría con demasiado entusiasmo en su presencia. Y Gabriel finalmente tendría lo que necesitaba, testigos. La familia Garza se reunía en cada festividad importante. Horacio, el esposo de Inés, estaría allí, un hombre de ojos hundidos que había aprendido a hacerse pequeño. El hermano de Diana, Rodrigo, asistiría con su esposa Margarita y sus hijos. Y de manera crucial, Mateo estaría allí. El hermano menor de Diana, de 22 años, con retrasos en el desarrollo que lo mantenían infantil y dependiente. Gabriel tenía sus sospechas sobre los accidentes de Mateo a lo largo de los años. El brazo roto cuando tenía 12 años, las cicatrices de quemaduras en sus manos, y la forma en que se estremecía cuando Inés levantaba la voz. Pero las sospechas no eran pruebas. Los artículos de psicología no eran testimonios legales. Gabriel necesitaba que la máscara se cayera frente a personas que no pudieran mirar hacia otro lado. Su teléfono se encendió con un mensaje de texto de Ximena. Tampoco puedo dormir. Estoy viendo dormir a Santiago. Es tan pequeño, papá. ¿Y si esto lo empeora? Gabriel respondió, lo protegemos poniendo fin al ciclo. Confía en el proceso. 3 días después, Gabriel condujo con sus hijos hacia la finca Garza, ubicada en una exclusiva zona residencial de Jardines del Pedregal en la Ciudad de México, donde el dinero antiguo fingía ser humilde. La casa era de estilo neocolonial con columnas blancas y un camino circular para automóviles. Adentro, Inés había preparado la mesa del comedor para 15 personas con la vajilla de porcelana de su abuela y flores frescas del jardín. Gabriel, dijo Inés, recibiéndolo en la puerta con una sonrisa ensayada. Tenía 63 años, estaba perfectamente peinada y llevaba perlas. Qué alegría que pudieras acompañarnos. Niños, vengan a darle un abrazo a su abuela. Ximena avanzó mecánicamente. Gabriel notó el reloj en su muñeca, el que tenía la grabadora oculta. Santiago saltó hacia su abuela, todavía lo suficientemente joven como para no comprender del todo el peligro. No seas tan brusco, Santiago, dijo Inés, con una voz azucarada pero con un tono afilado. Aquí somos civilizados. Diana apareció desde la cocina luciendo cansada. Había envejecido en los 2 años transcurridos desde el divorcio. Tenía líneas de estrés alrededor de los ojos. Sus hombros estaban permanentemente tensos. Evitó la mirada de Gabriel. La cena estará lista en 20 minutos. Rodrigo llegará tarde. La casa olía a jamón y papas gratinadas. Horacio estaba sentado en su sillón reclinable leyendo un periódico, apenas reconociendo a los recién llegados. Mateo estaba en la sala de estar acomodando dinosaurios de plástico en líneas cuidadosas sobre la alfombra. Gabriel podía escucharlo tararear la misma melodía que tarareaba desde la infancia cuando estaba ansioso. Mateo,
dijo Gabriel suavemente, entrando a la sala. Qué bueno verte, amigo. Mateo levantó la vista, con el rostro iluminado. Gabriel, ¿viniste? ¿Trajiste a Santiago? Podemos jugar con los dinosaurios. Él está aquí. Tal vez después de la cena. Mamá dice que tengo que comerme todo lo que hay en mi plato, dijo Mateo, mientras su expresión se oscurecía, incluso las partes que no me gustan, o habrá consecuencias. Gabriel sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué tipo de consecuencias? Pero Mateo ya había regresado a sus dinosaurios, tarareando más fuerte. La conversación había terminado. La cena se sirvió exactamente a las 6. Inés se sentó en la cabecera de la mesa, y Horacio en el extremo opuesto. Diana, Rodrigo y su esposa Margarita, sus 2 hijos, Gabriel, Ximena, Santiago y Mateo ocuparon los lados. La mesa parecía sacada de una revista. Una reunión familiar de película. Rodrigo, ¿podrías dar las gracias?, preguntó Inés. Rodrigo, un abogado corporativo que siempre parecía incómodo en su propia piel, recitó una oración sobre bendiciones y gratitud. Gabriel observó a Inés durante la oración, ojos cerrados, expresión serena y manos entrelazadas. Ella misma se creía su propia actuación. La comida comenzó en silencio. La conversación fluyó en direcciones seguras. El clima, las noticias locales y el último caso de Rodrigo. Inés dirigía la discusión como una directora de orquesta, interrumpiendo a las personas cuando los temas se desviaban de su aprobación y redirigiendo la atención hacia sí misma en los momentos clave. Santiago, que había estado callado, empezó a comer con entusiasmo. Le encantaba el jamón. En casa con Gabriel sería un niño, desordenado, ruidoso y alegre. Pero aquí, cada sonido se sentía amplificado. Santiago, cariño, masticamos con la boca cerrada, dijo Inés. Su tono era agradable. Una advertencia. Santiago asintió, tratando de hacer menos ruido, pero tenía 10 años. En cuestión de minutos, volvía a masticar de forma audible, feliz en el momento, olvidándose de actuar con moderación. Gabriel vio cómo sucedía. La expresión de Inés parpadeó de serena a fría en microsegundos. Su mano se retorció. La mano de Ximena fue hacia su reloj y presionó el botón. Horacio miraba fijamente su plato. Los ojos de Diana le suplicaban en silencio a Santiago que se comportara bien solo por esta vez. Santiago, la voz de Inés ahora tenía hielo. No toleraré los malos modales en mi mesa. Lo siento, abuela, dijo Santiago, intentando sonreír. No sonrías cuando te estoy corrigiendo, espetó Inés. Eso es una falta de respeto. La mesa se quedó inmóvil. Rodrigo seguía comiendo mecánicamente. Margarita se miraba el regazo. Mateo había dejado de tararear. Gabriel se mantuvo neutral y observador. Le había dicho a Santiago que simplemente fuera el mismo, que no anduviera con pies de plomo. Su hijo no entendía el juego psicológico que se estaba llevando a cabo. Es solo un niño al que le gusta el jamón. Simplemente está emocionado por la cena, dijo Gabriel con calma. No pasa nada malo. La cabeza de Inés se volvió hacia él lentamente. No recuerdo haber pedido tu opinión sobre crianza, Gabriel. En esta casa, los niños aprenden a tener respeto. Mamá, interrumpió Diana débilmente. Tal vez podrías simplemente quedarte callada, Diana. Estoy hablando. La atención de Inés volvió a Santiago. Ahora, jovencito, quiero que te sientes derecho y comas correctamente. ¿Puedes hacer eso? Santiago asintió, ahora asustado. La alegría se había esfumado de su rostro. Dio otro bocado, intentando desesperadamente estar callado, pero por el nerviosismo, masticó un poco más fuerte que antes. Inés se movió rápido, más rápido de lo que Gabriel esperaba, a pesar de que había estado esperando ese momento. Alcanzó el otro lado de la mesa pasando sobre 2 platos, agarró la oreja de Santiago y la torció con fuerza. Santiago soltó un grito de dolor. Ella apretó más fuerte hasta que Gabriel pudo ver que la oreja se ponía roja, y luego blanca en el lugar donde sus uñas se clavaban. Eso es por masticar muy fuerte, dijo Inés con calma. Luego, le dio una bofetada en la cara.
No fue una corrección suave, sino un golpe completo que resonó en todo el comedor. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Miró a Gabriel, esperando. La habitación quedó en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de su respiración convirtiéndose en sollozos. Todos siguieron comiendo. Rodrigo cortaba su jamón. Margarita movía las papas por su plato. Horacio miraba a la nada. Diana cerró los ojos. Ximena se puso de pie. «¿Debería decirles lo que pasó en tu casa la semana pasada?», preguntó Ximena, con voz firme y clara. 17 años y harta de guardar silencio. «¿Debería contarles lo que me dijo Mateo? Miren lo que me dio la policía cuando presenté una denuncia». Toda la habitación se quedó en absoluto silencio. El rostro de Inés se transformó. Conmoción, luego furia y después cálculo. «¿De qué estás hablando?». Ximena sacó un papel doblado de su bolsillo. «Este es un número de caso. La detective Mariana Gómez de la Procuraduría de Protección a Menores está muy interesada en tus métodos de disciplina, abuela. Especialmente después de que le mostré las fotos de la semana pasada. Tu pequeña». Inés comenzó a levantarse. «Siéntate, Inés», dijo Gabriel. Su voz era tranquila pero transmitía autoridad. «¿Vas a querer sentarte?». Horacio levantó la vista por primera vez, confundido. Diana se había quedado pálida. Rodrigo finalmente había dejado de comer. «Ximena, ¿qué hiciste?», susurró Diana. «Lo que tú debiste haber hecho hace años», respondió Ximena. «El martes pasado, cuando tú y papá estaban en la ciudad, la abuela me pidió que llevara a Mateo para ayudarla con el trabajo del jardín. Traje mi teléfono. Mateo me contó cosas, mamá. Cosas sobre cuando era pequeño, sobre las quemaduras en sus manos, sobre por qué le aterra tanto cometer errores». Inés estaba de pie ahora, agarrando la mesa con fuerza. «Esto es difamación. Eres una niña que no entiende nada. Tengo 17 años y entiendo exactamente lo que eres». Ximena sacó su teléfono y Gabriel sintió una oleada de orgullo por la compostura de su hija. «Tengo vídeos. Tengo audios. Tengo mensajes de texto donde le dijiste a mamá que mintiera a los médicos sobre los accidentes de Mateo. Y desde hace 20 minutos de que llegáramos aquí, tengo grabaciones tuyas agrediendo a un niño de 10 años frente a testigos que no hicieron nada». Levantó la muñeca, mostrando el reloj con su diminuto lente de cámara. La habitación estalló. Diana estaba llorando. Rodrigo exigía ver las pruebas. Horacio estaba sentado inmóvil, procesando todo. Margarita estaba apartando a sus hijos de la mesa. Mateo se mecía en su silla, tarareando frenéticamente, pero Gabriel solo observaba a Inés. La vio pasar por un ciclo de emociones, negación, ira, victimismo, aterrizando finalmente en lo que él predijo. El ataque. «Esto es obra tuya», le siseó a Gabriel. «La has envenenado en mi contra. Has inventado estas mentiras porque estás resentido por el divorcio. Todo el mundo sabe que eres inestable. El juez lo dijo. Probablemente editaste esos vídeos tú mismo». «En realidad», dijo Gabriel, poniéndose de pie y moviéndose para consolar a Santiago. «Así no es como funciona esto ahora. La tecnología ha progresado. El análisis forense puede demostrar la autenticidad. Y Ximena no ha sido la única que ha estado documentando. Sacó su propio teléfono. Yo también he estado grabando. Cada interacción, cada festividad, cada intercambio. 2 años de datos, patrones de comportamiento que serían de mucho interés para la policía, para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y para tu junta directiva en la Fundación Familia Garza». El rostro de Inés pasó del rojo a la palidez. «No puedes. Te voy a demandar por difamación. Te quitaré a esos niños permanentemente». «¿Con qué credibilidad?», preguntó Gabriel en voz baja. «Acabas de agredir a un niño frente a 15 personas. Está grabado en vídeo. Tu propia familia te vio hacerlo y no dijo nada, lo que los hace cómplices. Y esto es solo lo de hoy. Ximena, muéstrales el archivo». Ximena abrió su teléfono y transmitió la pantalla a la gran televisión de la sala de estar contigua.
Aparecieron miniaturas de vídeos, docenas de ellas organizadas por fecha, abuela agarrándome del cabello en el auto. Abuela abofeteando al tío Mateo por dejar caer un vaso. Abuela torciéndole el brazo a Santiago la Navidad pasada. Abuela diciéndole a mamá que la encubriera después de dejarme moretones en la espalda. Diana ahora sollozaba abiertamente. No lo sabía, Ximena. Cariño, no sabía que estabas grabando. Porque no querías saberlo, dijo Ximena, y su voz se quebró por primera vez. La elegiste a ella en lugar de a nosotros, cada una de las veces. Rodrigo miraba fijamente la pantalla, con su cerebro de abogado trabajando. Jesucristo, mamá. Esto es un delito grave de abuso infantil. Múltiples cargos. Esto es evidencia de intimidación a testigos. Si Gabriel acude a las autoridades. ¿Cuándo? Corrigió Gabriel. Cuando acuda a las autoridades el lunes por la mañana. La detective Gómez ya está involucrada gracias a la denuncia de Ximena. Ella está construyendo un caso. Lo que suceda esta noche determinará si esto se queda en el sistema de los tribunales de lo familiar o se convierte en un asunto penal. Inés finalmente se sentó y su actuación la abandonó. Por primera vez, Gabriel la vio como realmente era, una mujer que había aterrorizado a su familia durante décadas, finalmente acorralada. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó ella inexpresivamente. La custodia total de mis hijos, con efecto inmediato, dijo Gabriel. Visitas supervisadas únicamente para Diana, condicionadas a que ella complete su terapia y reconozca su papel como facilitadora. Mateo se mudará de esta casa a un centro de vida asistida. Tú renunciarás a la junta directiva de la fundación y recibirás una evaluación y tratamiento psiquiátrico. ¿Y si me niego? Entonces la detective Gómez recibirá todo. Los vídeos, los registros médicos a los que accedió Ximena. Los testimonios de los miembros de la familia que he estado entrevistando durante el último año. Te enfrentarás a cargos penales. Diana perderá la custodia por negligencia. Y publicaré mis hallazgos. He estado escribiendo un libro. Verás. Es un estudio de caso sobre el abuso narcisista en familias adineradas. Tú eres un sujeto de estudio fascinante. Inés miró a Horacio. Su esposo, silencioso durante 30 años, le devolvió la mirada con algo parecido a la satisfacción en sus ojos. Quiero el divorcio, dijo Horacio en voz baja. He terminado. Los cimientos del mundo de Inés se agrietaron visiblemente. Diana seguía llorando. Rodrigo estaba en su teléfono, calculando ya estrategias legales. Mateo había dejado de tararear y estaba observando todo con ojos grandes y confundidos. Santiago se pegó al costado de Gabriel, con la oreja todavía roja. Ximena estaba de pie junto a ambos. Ya no era la niña a la que su abuela había aterrorizado. Era una mujer joven que había contraatacado con inteligencia y pruebas. Gabriel no sintió satisfacción, solo una sombría necesidad. Esto era protección, no venganza. Aunque, si era honesto consigo mismo, la expresión en el rostro de Inés cuando su realidad cuidadosamente construida colapsó, se sintió como justicia. El lunes, repitió. Tienes hasta el lunes para decidir. Después de eso, la elección dejará de estar completamente en tus manos. Reunió a sus hijos y abandonó la finca Garza, dejando atrás a una familia en ruinas y a una matriarca que finalmente había aprendido que el poder construido sobre el miedo no podía resistir la luz de la verdad. En el auto, Santiago estaba callado. Ximena le tomaba la mano. Gabriel conducía con cuidado, procesando la magnitud de lo que acababan de hacer. El plan había funcionado mejor de lo que esperaba, pero los planes son solo estrategias. El verdadero trabajo de curación llevaría años. Papá, dijo Santiago desde el asiento trasero. ¿La abuela me va a lastimar de nuevo? No, dijo Gabriel con firmeza. Nunca más. Te lo prometo. ¿Hice algo mal? Por masticar así. Ximena se dio la vuelta para mirar a su hermano. No hiciste nada mal. La abuela está enferma y lastimó a las personas cuando se suponía que debía amarlas. Eso es culpa suya, no tuya. Nunca será tu culpa. Gabriel miró por el espejo retrovisor el rostro confundido y manchado de lágrimas de su hijo.
10 años y ya estaba aprendiendo que la familia podía ser peligrosa, pero también estaba aprendiendo que la verdad podía ser un escudo, que la documentación podía ser poder y que el silencio no era la única opción. La mañana del lunes llegó con lluvia. Gabriel llegó a la comisaría con Ximena y 2 años de evidencia organizada en carpetas y memorias de almacenamiento. La detective Mariana Gómez lo recibió en una sala de conferencias. Su expresión era profesional pero compasiva mientras Gabriel y Ximena le explicaban todo. Esto es muy completo, dijo Gómez después de 1 hora de revisión. Honestamente, es una de las mejores documentaciones que he visto en un caso de abuso infantil. ¿Entienden lo que va a pasar ahora? Una investigación, dijo Gabriel. Entrevistas con miembros de la familia, solicitudes de registros médicos y posiblemente cargos penales. Gómez asintió. Su exesposa será investigada por falta de protección. La abuela definitivamente se enfrentará a cargos de agresión, posiblemente más, dependiendo de lo que encontremos con el hermano menor. Esto se va a poner muy feo. Ya es feo, dijo Ximena. Al menos ahora es feo a la vista de todos. La detective sonrió levemente. Son unos chicos muy valientes, ambos. Luego miró a Gabriel. Y usted, tengo que preguntarlo, usted es psicólogo. Sabía exactamente cómo construir este caso. Algunas personas podrían decir que manipuló la situación. Yo documenté la realidad, dijo Gabriel. Predije el comportamiento basándome en patrones establecidos. Inés eligió agredir a mi hijo. Yo solo me aseguré de que hubiera pruebas cuando lo hiciera. Gómez consideró esto. El comité de ética podría tener preguntas sobre sus métodos. Que las tengan, respondió Gabriel. Mi prioridad es la seguridad de mis hijos. La ética académica es secundaria a eso. La investigación avanzó rápidamente. Horacio, envalentonado por su declaración durante la cena, dio un testimonio detallando 3 décadas de abuso, emocional, psicológico y físico. Mateo, en un entorno de entrevista seguro con especialistas, compartió historias que hicieron que los rostros de los detectives se endurecieran. Los hijos de Rodrigo alzaron la voz para describir los incidentes que habían presenciado. Incluso Diana, destrozada y desesperada por salvar algo, admitió que lo sabía todo y no había hecho nada. Las noticias locales recogieron la historia en menos de 1 semana, prominente filántropa bajo investigación por abuso infantil. El rostro de Inés, usualmente fotografiado en eventos benéficos con una copa de champán y una sonrisa ensayada, ahora aparecía sobre los titulares de noticias acerca de cargos penales y órdenes de restricción. Gabriel leía la cobertura en su oficina mientras Santiago hacía la tarea en la mesa de la cocina. Y Ximena hacía videollamadas con amigas que, de repente, estaban muy interesadas en su drama familiar. Había subestimado lo rápido que esto se haría público, y lo hambrientos que estaban los medios de comunicación por las historias sobre la élite caída en desgracia. Sonó su teléfono. Número desconocido. Señor Montes, soy la licenciada Ximena Gutiérrez. Soy la abogada que representa a Inés Garza. Necesitamos discutir sus acciones recientes y las pruebas fabricadas que ha presentado a las autoridades. Gabriel puso la llamada en altavoz y presionó el botón de grabar. No estoy al tanto de ninguna prueba fabricada, licenciada Gutiérrez. Todo lo proporcionado a la detective Gómez era auténtico y ha sido verificado de manera forense. Usted manipuló una situación para tenderle una trampa a mi cliente, dijo Gutiérrez. Usted instruyó a su hija para que grabara momentos familiares privados sin consentimiento. Usted creó un entorno hostil diseñado para provocar una reacción. Eso no es evidencia. Eso es provocación delictiva. La provocación delictiva es una defensa contra cargos penales presentados por el gobierno, no es aplicable en casos de abuso infantil documentados por las víctimas, respondió Gabriel. Soy psicólogo, licenciada Gutiérrez. Yo estudio el comportamiento. El comportamiento de Inés fue consistente y predecible porque ha estado abusando de los miembros de su familia durante décadas. Simplemente documenté lo que ya estaba sucediendo. Estamos preparados para presentar una demanda en su contra por difamación. Invasión a la privacidad e imposición intencional de angustia emocional. Buscaremos la custodia total de sus hijos con base en su admitida manipulación y el daño psicológico que les ha causado al involucrarlos en su venganza.
Gabriel sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la voz firme. Por favor, háganlo. Me encantaría defender este caso en un tribunal abierto con todas las pruebas presentadas públicamente. La sola atención de los medios de comunicación sería fascinante. Me imagino que su cliente disfrutaría de ser el centro de atención. Hubo silencio. Luego, mi cliente está dispuesta a negociar. No hay negociación. Ella enfrentará las consecuencias de sus acciones. Si quiere evitar un proceso penal, deberá cooperar plenamente con la investigación, someterse a terapia ordenada por el tribunal, ceder la custodia de Mateo a sus hermanos o al cuidado del Estado. Y mantenerse alejada de mis hijos permanentemente. Eso no es una negociación. Eso es lo mínimo. Usted está destruyendo a una familia. Inés destruyó a esta familia hace años. Solo me estoy asegurando de que todos puedan ver el daño. Terminó la llamada y se recostó, mientras la adrenalina se desvanecía. El contraataque había comenzado. Inés tenía recursos, dinero, abogados y conexiones sociales. Había pasado décadas construyendo su reputación como un pilar de la comunidad. No caería sin luchar. 2 días después, Gabriel recibió una llamada del Dr. Carlos Fuentes, presidente del Comité de Ética de su universidad. Gabriel, tenemos que hablar sobre tus métodos de investigación. Han surgido algunas preocupaciones. Se conocieron en la oficina de Fuentes, una habitación en la esquina con diplomas que cubrían una pared y libros de texto de psicología en la otra. Fuentes tenía 60 años, era distinguido y se sentía profundamente incómodo con los conflictos. Alguien presentó una denuncia, dijo Fuentes sin mirar a los ojos a Gabriel. De manera anónima se afirma que usaste a tus hijos como sujetos de investigación sin el consentimiento adecuado. Que has estado realizando experimentos de comportamiento con miembros de tu familia sin la aprobación de la institución. Que tu trabajo representa una grave violación ética. Déjame adivinar, dijo Gabriel, la denuncia provino del equipo legal de Inés Garza. La expresión de Fuentes lo confirmó. La fuente no importa. Las acusaciones sí. Gabriel, te conozco desde hace 10 años. Tu trabajo sobre los sistemas familiares es brillante. Pero si al menos la mitad de lo que se alega es cierto. No es una investigación, interrumpió Gabriel. Es protección. Yo documenté el abuso que sufrían mis hijos utilizando métodos que cualquier padre usaría, vídeo, audio y observación. El hecho de que tenga experiencia en psicología no convierte mi labor de padre en una investigación. Publicas artículos que hacen referencia a estudios de casos que suenan sospechosamente similares a tu situación familiar, anonimizados y con detalles de identificación cambiados, siguiendo todas las pautas éticas para la publicación de estudios de casos. Y esos artículos trataban sobre patrones de abuso narcisista, no sobre mi familia en específico. El hecho de que los patrones coincidan no convierte a mi familia en sujetos de investigación. Simplemente hace que los patrones sean universales. Fuentes se frotó las sienes. El comité tiene que investigar. Tendrás que tomar un permiso administrativo durante la revisión. Tus clases serán reasignadas. Tu contrato para el libro podría ser suspendido. Mi libro es con una editorial comercial, no con una prensa académica. Ellos no responden ante su comité de ética. Gabriel, estoy tratando de ayudarte. Si peleas contra esto, empeorará. Toma el permiso administrativo. Coopera con la investigación. Deja que las cosas se calmen. Inés Garza ha hecho donaciones muy significativas a esta universidad. El comité está bajo presión. Así que, se trata de dinero, dijo Gabriel inexpresivamente. Se trata de la integridad institucional y de evitar demandas. Fuentes finalmente lo miró a los ojos. Lo siento. Te creo, pero las creencias no importan cuando los abogados se involucran. Gabriel abandonó el campus sintiendo el primer temor real desde la cena de Pascua. Inés estaba utilizando sus recursos para atacar su credibilidad, su carrera y su capacidad para mantener a sus hijos. Si perdía su puesto en la universidad, si el trato por su libro se derrumbaba, y si su reputación profesional quedaba destruida, los jueces tomaban en cuenta la estabilidad financiera en las decisiones de custodia. Esa noche, Ximena lo encontró mirando su computadora portátil, revisando su situación financiera. Papá,
¿qué pasa? Él se lo contó, y observó cómo el rostro de su hija pasaba por un ciclo de enojo y miedo antes de establecerse en la determinación. Sabíamos que ella se defendería, dijo Ximena. ¿Cierto? Eso era parte del plan. Pero subestimé su alcance, admitió Gabriel. Ella no solo se está defendiendo. Está atacando nuestra estabilidad. Trata de probar que soy inestable, que los manipulé y que no se puede confiar en nosotros. Pero tenemos la verdad. La verdad no siempre gana, al menos no contra el dinero, los abogados y la presión institucional. Ximena se sentó frente a él. Entonces necesitamos más que la verdad. Necesitamos aliados que no puedan ser comprados. Ella tenía razón. Gabriel había estado pensando como un académico, construyendo un caso hermético a través de documentación y análisis. Pero Inés estaba jugando un juego diferente, social, financiero y político. Necesitaba adaptarse. Durante la semana siguiente, Gabriel hizo llamadas. Se contactó con la detective Gómez, quien confirmó que la oficina del Ministerio Público estaba obstaculizando la investigación. Alguien está haciendo llamadas telefónicas, dijo Gómez. Mi teniente está recibiendo presiones para cerrar esto sin presentar cargos. Nunca había visto algo así. Se puso en contacto con una periodista del periódico de la ciudad que había escrito sobre abuso institucional. Ella estaba interesada pero era cautelosa. Sin cargos penales, esto se convierte en la palabra de uno contra la del otro, le dijo. Abuela rica contra el yerno amargado. Necesito más que eso para que sea una historia que tenga impacto. Habló con otros psicólogos que se especializaban en traumas familiares. La mayoría se mostró comprensiva, pero no estaban dispuestos a involucrarse en lo que se estaba convirtiendo en un caso de alto perfil con posibles repercusiones legales. Entonces, Ximena llegó de la escuela con información inesperada. Papá, encontré algo. ¿Recuerdas a Melissa Vargas? Se graduó hace 3 años. Era la secretaria de Rodrigo en la firma de abogados. Vagamente. ¿Por qué? Ella publicó en Facebook sobre cómo encontrar el valor para compartir su historia. Le envié un mensaje. Papá, Inés la cuidó todo un verano cuando tenía 8 años. Melissa dice que fue el peor verano de su vida, pero sus padres no le creyeron cuando dijo que Inés era mala. Todavía tiene pesadillas. Gabriel sintió que algo cambiaba en su interior. Otras víctimas. Tenía que haber otras. Melissa dice que Inés fue voluntaria en una guardería de la iglesia en los años 90, y que dirigía un grupo de apoyo para madres donde se ofrecía a cuidar a los niños gratis. Papá, ¿y si esto se remonta a décadas atrás? ¿Y si hay docenas de personas? Era brillante. Aterrador, pero brillante. Una víctima era una venganza. Docenas de víctimas era un patrón. Y un patrón era procesable. Gabriel creó un sitio web seguro. Envió consultas cuidadosas a través de las redes sociales y grupos de crianza, preguntando si alguien había tenido experiencias con los servicios de cuidado infantil de Inés Garza. Ofreció anonimato y apoyo psicológico. Lo enmarcó como una investigación para su libro, lo cual era cierto, solo que no de la manera en que sus críticos asumirían. Las respuestas llegaron lentamente al principio y luego se aceleraron. Una mujer que había sido vecina de los Garza en los años 80, cuya hija había sido castigada por Inés tras llevar lodo a la casa, y quien fue abofeteada con tanta fuerza que le dejaron marcadas las huellas dactilares. Un exmiembro del grupo de madres que recordaba los métodos cada vez más duros de Inés. La forma en que los niños lloraban cuando los dejaban allí. Un adolescente que había sido contratado para ayudar en uno de los eventos benéficos de Inés y que la había visto agarrar a un niño por el cuello por derramar un poco de ponche. 19 personas en total, con edades que oscilaban entre los 15 y los 43 años. 19 personas con historias. Algunas tenían pruebas físicas, fotografías antiguas que mostraban moretones, o registros médicos de accidentes. Otras solo tenían recuerdos, pero los detalles eran consistentes. Los métodos de Inés, sus justificaciones e incluso sus frases exactas aparecían a lo largo de las décadas. Gabriel recopiló todo en un documento muy completo. Luego, hizo algo arriesgado. Lo envió directamente al Ministerio Público con copias para los medios de comunicación,
para el rector de la universidad y para la junta directiva de la Fundación Familia Garza. El asunto del mensaje decía: evidencia del patrón de abuso infantil en serie por parte de Inés Garza. 19 víctimas a lo largo de 30 años. La abogada de Inés lo llamó una hora después, gritando sobre difamación y acoso. Gabriel la dejó terminar y luego le dijo: cada persona en ese documento ha aceptado dar un testimonio bajo juramento. Cada registro médico fue obtenido legalmente. Si Inés quiere demandarme por difamación, puede intentarlo. Pero la presentación de pruebas en esa demanda sería muy educativa. Usted ha destruido su reputación. Ella destruyó la infancia de 19 personas. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo sepa quién es ella en realidad. Esa noche, la historia estalló a nivel nacional: filántropa acusada por un patrón de abuso infantil durante décadas. La Junta de la Fundación convocó una reunión de emergencia y le pidió a Inés que renunciara. La oficina del Ministerio Público, ante la presión pública y la abrumadora cantidad de pruebas, anunció que reabriría la investigación con un alcance más amplio. Pero la victoria de Gabriel se sintió vacía cuando Diana apareció en su puerta a la medianoche, desaliñada y desesperada. Lo has arruinado todo, le dijo, pasando a empujones para entrar a la casa. Mi madre se enfrenta a cargos penales. Mi padre pidió el divorcio. Rodrigo no me habla porque yo lo sabía y no se lo dije. El negocio familiar se está derrumbando. ¿Y para qué, Gabriel? Para poder demostrar que tenías la razón. Para que nuestros hijos estuvieran a salvo, dijo Gabriel en voz baja. Para que Mateo estuviera a salvo. Para que otras 19 personas finalmente pudieran ser escuchadas. Podrías haber manejado esto en privado. Podríamos haber conseguido ayuda para mamá, establecido límites y haber hecho terapia como familia. En cambio, hiciste de esto un circo mediático. Usaste a Ximena como una espía. Tú. Su voz se quebró: convertiste a nuestra hija en un arma contra mi madre. Tu madre convirtió a nuestra hija en una víctima, dijo Gabriel. Yo solo le enseñé cómo defenderse. Diana se desplomó en su sofá, llorando. Gabriel no sintió satisfacción, solo agotamiento y el peso de saber que esto aún no había terminado. Diana había perdido a su madre, su identidad familiar y las ilusiones que tenía acerca de quién era su familia. Había elegido mal en cada oportunidad, pero seguía siendo la madre de sus hijos. ¿A dónde iremos a partir de ahora?, preguntó finalmente Diana. Tienes que ir a terapia, dijo Gabriel. Una terapia real con alguien que se especialice en traumas familiares y comportamientos de facilitadores. Debes reconocer lo que le pasó a Ximena, a Santiago, a Mateo, a todos. Enfrentar lo que es tu madre y lo que tú permitiste que pasara. Y tal vez, con el tiempo, podrías volver a ser parte de la vida de tus hijos. Pero ese es el trabajo que tú debes hacer, no yo. Ella se fue sin discutir. Gabriel se quedó de pie en su tranquila casa, revisando a sus hijos dormidos antes de regresar a su oficina. Ximena le había enviado un mensaje de texto. Melissa quiere reunirse con nosotros, dice que también tiene información sobre las finanzas de la fundación. ¿Crees que eso importe? Gabriel sonrió levemente. Su hija había heredado sus instintos de investigación y su negativa a dejar piedras sin remover. Respondió al mensaje: podría ser una ventaja si la necesitamos. Organiza una reunión en algún lugar público. Se reunieron con Melissa en una cafetería del centro de la ciudad, 3 días después. Tenía 24 años y ahora era asistente legal, se veía perspicaz y profesional a pesar de su visible nerviosismo. Trabajé para Rodrigo durante 2 años, explicó Melissa, agregando azúcar a su café con leche. Tuve acceso a los archivos de la familia. Rodrigo era muy descuidado con la seguridad. Un día vi documentos sobre la Fundación Familia Garza y sentí curiosidad. Su suegra, señor Montes, ha estado moviendo dinero. ¿Qué tipo de dinero?, preguntó Gabriel. Dinero de la fundación a cuentas personales. No cantidades enormes. Ella es inteligente, pero lo ha estado haciendo de manera consistente durante 15 años. Tal vez unos 34 millones de pesos en total. Aprobaba subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Pero algunas de esas organizaciones eran empresas fantasma falsas.
El dinero rebotaba a través de ellas y volvía a sus manos. Gabriel y Ximena intercambiaron miradas. Esto era inesperado y potencialmente más grave que los cargos de abuso. El fraude financiero que involucraba a una fundación caritativa significaba delitos federales, no solo cargos de agresión a nivel estatal. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó Ximena. La mandíbula de Melissa se tensó. Porque ese verano, cuando tenía 8 años, cuando ella me cuidaba, todos los días me decía que yo no valía nada, que era demasiado ruidosa. Demasiado desordenada y demasiado estúpida. Me hacía estar de pie en un rincón durante horas si cometía errores. Me dijo que mis padres en realidad no me amaban, que solo querían una niñera gratis. Le creí durante años. Creía que no valía nada. Su voz vaciló, pero continuó. Fui a terapia. Mejoré. Pero cuando vi en las noticias lo que les hizo a tus hijos y a todos esos niños, me di cuenta de que ella todavía sigue ahí afuera, fingiendo ser una buena persona, todavía lastimando a la gente. Y ha estado robando dinero destinado a organizaciones benéficas reales mientras lo hace. Así que sí, testificaré sobre el abuso y el fraude, haré lo que sea necesario. Gabriel sintió que las últimas piezas encajaban en su lugar. Inés no era solo una abusadora. Era una criminal en múltiples frentes. Podría ser más difícil procesar el caso de abuso debido a los estatutos de prescripción y los problemas de confiabilidad de los testigos, pero el fraude financiero sí dejaba un rastro de papel. Necesito esos documentos, dijo Gabriel. ¿Puedes acceder a ellos de nuevo? Hice copias antes de renunciar, dijo Melissa. Las guardé como un seguro. Rodrigo es un buen abogado, pero es leal a su familia antes que a nada. Pensé que algún día podría necesitar pruebas de lo que había visto. Sacó una memoria de su bolso. Aquí está todo. Estados de cuenta bancarios, documentos falsos de registro de organizaciones sin fines de lucro, y correos electrónicos entre Inés y Rodrigo discutiendo sobre su contabilidad creativa. No es del todo exhaustivo, pero es suficiente para iniciar una investigación federal. Gabriel tomó la memoria con cuidado. ¿Sabes lo que significa esto? Rodrigo podría enfrentar cargos como cómplice. Toda la familia podría verse implicada. Qué bueno, dijo Melissa simplemente. Todos sabían que algo andaba mal y no hicieron nada. Que también enfrenten las consecuencias. Después de que Melissa se fuera, Ximena miró a su padre con preocupación. Papá, esto se está haciendo más grande de lo que planeamos. Una investigación federal, más cargos, más atención de los medios. ¿Estamos seguros de que esto es lo que queremos? Gabriel pensó en la oreja sangrante de Santiago el domingo de resurrección. Pensó en los años de sufrimiento silencioso de Ximena, en Mateo, meciéndose y tarareando, traumatizado en una ansiedad permanente, y en las otras 19 víctimas que habían cargado con su dolor durante décadas. Estamos seguros, dijo. Terminaremos lo que empezamos. A la mañana siguiente, se comunicó con la División de Delitos Financieros y de Cuello Blanco de la Agencia de Investigación Criminal. El agente que atendió su llamada se mostró escéptico al principio. Que familias ricas lavaran dinero a través de organizaciones benéficas era lo suficientemente común como para necesitar pruebas sólidas antes de invertir recursos. Pero cuando Gabriel envió los archivos que Melissa le había proporcionado, el escepticismo desapareció. Señor Montes, tendremos que verificar estos documentos. Pero si son auténticos, esto es algo significativo. Estamos hablando de fraude electrónico, lavado de dinero y evasión de impuestos. Su suegra podría estar enfrentando un tiempo en una prisión federal. Qué bueno, dijo Gabriel. Porque los cargos estatales por abuso infantil están siendo negociados a la baja por abogados muy caros. Los cargos federales son mucho más difíciles de hacer desaparecer. El agente soltó una risita oscura. Usted ha hecho su tarea. Soy un psicólogo que se especializa en sistemas familiares disfuncionales. Esta es mi área de especialización. La investigación se expandió rápidamente. La Agencia de Investigación Criminal confiscó los registros de la fundación. Los fiscales federales convocaron a un gran jurado. Rodrigo Garza fue llamado a declarar sobre su papel como asesor legal de la fundación. La cobertura de los medios se intensificó.
Ya no se trataba solo de una abuela rica que había sido mala con los niños. Esto era un fraude sistemático junto con abuso sistemático. Una completa exposición de la corrupción de toda una familia. Gabriel recibió cartas de odio de personas que pensaban que había ido demasiado lejos y que creían que los problemas familiares debían mantenerse en privado. También recibió notas de agradecimiento de Melissa y otras víctimas que finalmente habían sido escuchadas. Las cartas de odio terminaron en el bote de reciclaje. Las notas de agradecimiento fueron puestas en la pared de su oficina. La investigación de ética de su universidad concluyó con una decisión dividida. La mitad del comité quería que lo despidieran por violaciones éticas. La otra mitad argumentó que no había hecho nada malo al ser un padre que protegía a sus hijos. Se llegó a un acuerdo. Un permiso administrativo de 1 año sin goce de sueldo, pero sin una censura formal en su expediente. El contrato de su libro permaneció intacto. De hecho, la editorial estaba encantada con la publicidad y adelantó la fecha de lanzamiento. Diana completó 8 semanas de terapia intensiva y le envió una carta a Gabriel. En ella, reconocía sus fracasos como madre y como hija. Asumió la responsabilidad por permitir los abusos. Preguntó si eventualmente podría reconstruir las relaciones con Ximena y Santiago. Gabriel les entregó la carta a sus hijos y dejó que ellos decidieran. Ximena quería tiempo. Santiago, más indulgente por naturaleza, accedió a tener visitas supervisadas si su hermana lo aprobaba. Mateo se mudó de la finca Garza a un centro de vida asistida, diseñado para adultos con retrasos en el desarrollo. Gabriel lo visitaba semanalmente, y Mateo lentamente comenzó a hablar sobre su infancia, el miedo, el dolor y la confusión sobre por qué su madre lo lastimaba. Un terapeuta especializado en traumas trabajaba con él 3 veces a la semana. El progreso era lento, pero visible. Horacio, liberado de su esposa por primera vez en 3 décadas, lucía 10 años más joven. Ayudó a la investigación de la Agencia de Investigación Criminal de buena gana, brindando su testimonio sobre el control que Inés ejercía sobre las finanzas familiares y su tendencia a usar el dinero como un arma. El divorcio fue amargo, pero unilateral. Inés ya no tenía ninguna influencia. 7 meses después de la cena de Pascua, Inés Garza se presentó ante un juez federal y se declaró culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y evasión de impuestos. Los cargos por abuso infantil fueron retirados parcialmente debido a los estatutos de prescripción, pero ella no refutó los cargos de agresión relacionados con Santiago y Mateo. Las sentencias combinadas le dieron un total de 12 años en una prisión federal. Gabriel asistió a la sentencia con Ximena. Había esperado sentir que triunfaba. En cambio, sintió alivio. El ciclo se había roto. Sus hijos estaban a salvo. Las demás víctimas habían sido reivindicadas. La justicia, imperfecta pero real, había prevalecido. Afuera del juzgado, los reporteros le gritaban preguntas. Gabriel los ignoró hasta que uno le preguntó, ¿se siente culpable por destruir a una familia? Se detuvo, se dio la vuelta y habló directamente a las cámaras, yo no destruí a esta familia. Inés Garza la destruyó hace décadas con abusos. Manipulación y fraude. Simplemente documenté la realidad y me aseguré de que ella enfrentara las consecuencias. Si eso me convierte en un villano a los ojos de algunas personas, puedo vivir con ello. Mis hijos ahora podrán vivir en paz, y punto. Eso es lo que importa. Ximena estaba a su lado. Ya no era una víctima o una niña, sino una mujer joven que había aprendido que la verdad podía ser un poder si se ejercía con cuidado. Regresaron a su tranquila casa, donde Santiago estaba construyendo una compleja estructura de piezas de Lego en el suelo de la sala de estar, tarareando alegremente y seguro de saber que nadie lo lastimaría por hacer ruido. El teléfono de Gabriel zumbó con un mensaje de su editorial. El primer capítulo de tu libro acaba de alcanzar el número 1 en las reservas de Amazon. Título: La Casa de Cristal, exponiendo el abuso narcisista en las familias mexicanas. Felicidades, Gabriel. Vas a ayudar a mucha gente. Respondió con un agradecimiento y luego cerró su computadora portátil. El libro sería publicado. La historia llegaría a un público más amplio. Otras familias podrían verse reconocidas en esos patrones y encontrar el valor para romper con sus propios ciclos.
Pero justo en ese instante, Gabriel solo quería sentarse con sus hijos en su casa segura y silenciosa, y simplemente respirar. Ximena le llevó un café sin preguntarle. Santiago le mostró la nave espacial de piezas de Lego en proceso. Afuera, las hojas de otoño caían en mantos dorados. Lo peor había pasado. La curación había comenzado. El teléfono de Gabriel sonó una vez más. Horacio Garza. Gabriel, quería darte las gracias por tener el valor de hacer lo que yo no pude. Lo estás haciendo ahora, dijo Gabriel, y eso es lo que cuenta. Llevaré a Mateo a un viaje por carretera el próximo mes, dijo Horacio. Solo nosotros dos. Iremos a varios parques nacionales, sin horarios ni presiones. A él nunca se le ha permitido simplemente existir sin que alguien critique todo lo que hace. Quiero mostrarle cómo se siente eso. Gabriel sonrió. Le va a encantar. Envíenme fotos. Después de que Horacio colgó, Gabriel miró alrededor de su casa. No era perfecta. No era digna de una revista. Pero era real, y sobre todo, segura. Ximena lo sorprendió sonriendo. ¿En qué estás pensando? En la victoria, dijo Gabriel simplemente. En una victoria real. Sin venganza ni destrucción. Solo protección y verdad. Eso es más que suficiente. Es raro que extrañe la etapa de planeación. Preguntó Ximena, como diciendo, pasamos tanto tiempo construyendo el caso, documentando todo y creando estrategias. Ahora simplemente tenemos una vida normal. Lo normal está subestimado, dijo Gabriel. Nos hemos ganado lo normal, pero lo normal no significa estar estancados. Durante el año siguiente, el libro de Gabriel se convirtió en un éxito de ventas. Fue invitado a hablar en conferencias sobre cómo reconocer y documentar el abuso familiar. Trabajó con los legisladores en una propuesta para mejorar la protección infantil. Ximena fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a las víctimas de abuso familiar a aprender sobre la documentación y los procesos legales. La llamó el proyecto Casa de Cristal, en honor al libro de su padre. Santiago se recuperó notablemente bien. Los niños son resilientes cuando se les brinda seguridad y apoyo. Se unió a una liga infantil, hizo amigos y empezó a reírse a carcajadas durante la cena sin temor alguno. La cicatriz de su oreja se desvaneció hasta convertirse en una línea tenue que probablemente desaparecería por completo en la edad adulta. Mateo prosperó en el centro de vida asistida. Consiguió un trabajo en una tienda de mascotas, donde su naturaleza amable lo hizo popular entre los clientes. Todavía tarareaba cuando estaba ansioso, pero la ansiedad se iba desvaneciendo poco a poco. Comenzó a pintar acuarelas abstractas, de las cuales su terapeuta dijo que era una forma saludable de procesar el trauma. Diana reconstruyó su vida lentamente. Completó su terapia, consiguió su propio departamento y trabajó en sí misma antes de pedir más tiempo para estar con sus hijos. Cuando Ximena finalmente aceptó tener visitas regulares, se reunieron en lugares neutrales y hablaron honestamente sobre el pasado. La curación no era un proceso lineal, pero estaba sucediendo. La Fundación Familia Garza fue disuelta. Sus activos legítimos restantes se distribuyeron a organizaciones benéficas reales. Rodrigo Garza enfrentó cargos éticos por parte del Colegio de Abogados del Estado, pero evitó el proceso penal al cooperar plenamente. Dejó su firma y comenzó un pequeño despacho haciendo trabajo por contrato. Ya no formaba parte de la estructura de poder de la familia. 2 años después de aquella cena de Pascua, Gabriel estaba en su patio trasero observando la fiesta del 12º cumpleaños de Santiago. Los niños corrían a través de los aspersores. La música sonaba demasiado fuerte. Reinaba el caos. Era perfecto. Ximena, ahora con 19 años, en la universidad estudiando psicología y derecho, le entregó un refresco. ¿Sabes cuál es la mejor venganza?, le preguntó. ¿Cuál es? Vivir bien. Que todos nosotros vivamos bien, mientras ella se pudre en una prisión federal. Gabriel chocó su refresco contra el de ella. Eso no es venganza, pequeña. Eso es solo la vida. La vida que hemos construido porque nos negamos a quedarnos en silencio. Horacio llegó con Mateo, quien de inmediato se unió a los niños más pequeños en los aspersores a pesar de tener 24 años.
Su risa era espontánea, alegre y libre. Nunca antes había hecho eso, dijo Horacio en voz baja, mirando a su hijo jugar. Nunca se había reído de esa manera sin preocuparse por las consecuencias. Más vale tarde que nunca, dijo Gabriel. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los niños se iban a casa pegajosos por el pastel y el protector solar, Gabriel limpió todo mientras Ximena ayudaba a Santiago a abrir los regalos. Una velada familiar normal. Difícil de conseguir, cuidadosamente protegida e infinitamente preciosa. Su teléfono zumbó con un correo electrónico de un lector. Leí su libro. Reconocí a mi propia familia en sus palabras. Hoy presenté una denuncia sobre los abusos de mi padre. Por primera vez en 30 años, siento que tal vez pueda liberarme. Gracias por mostrarme que la verdad puede ser muy poderosa. Gabriel guardó el correo electrónico con docenas de otros similares. Cada historia importaba. Cada persona que encontraba coraje a través de sus palabras validaba el riesgo que había corrido al exponer la oscuridad de su propia familia. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Gabriel se sentó en su oficina y abrió un nuevo documento. Su editor quería un segundo libro, y él tenía mucho material. Pero este no trataría sobre exposición o documentación. Este trataría sobre la recuperación. Sobre cómo las familias se reconstruyen después de un trauma. Cómo sanan los niños. Cómo la verdad puede ser la base para algo mejor. Lo tituló, Después de que el cristal se rompe, reconstruyendo a la familia a raíz del abuso. Las palabras fluían fácilmente. Él había vivido esta historia. Todavía la estaba viviendo. Cada día que sus hijos reían sin miedo era un párrafo. Cada logro que Mateo alcanzaba era un capítulo. Cada víctima que encontraba su voz era una conclusión importante. Gabriel Montes había ido a la cena de Pascua hacía 2 años, sabiendo que su suegra revelaría su verdadera naturaleza. Lo documentó, lo expuso y desmanteló sistemáticamente la estructura que había protegido el abuso durante décadas. Había utilizado su experiencia, su inteligencia y su determinación, no para vengarse, sino para proteger. El costo había sido alto. Relaciones destruidas, una familia fracturada y años de labor emocional. Pero la alternativa había sido ver a sus hijos sufrir en silencio, atrapados en un ciclo que se repetiría a través de las generaciones. Él había elegido la verdad. Una verdad difícil, incómoda y, a veces, brutal. Y a partir de esos cimientos, había construido algo real. Eso era suficiente. Esa era la victoria. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.